del Jarrín que fue gobernador, ¿se acuerda? Del ingeniero. Ya. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Un gusto expresarles el cordial saludo, la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, el licenciado Jacinto Salas Morales, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Imbabura. Un día coyuntural, este 3 de mayo, para hablar sobre la libertad de prensa en el mundo y principalmente en nuestro país, el Ecuador. Hay una exposición que hizo la Federación Nacional de Periodistas, haciendo también un llamado al respeto a la profesión del periodista. Jacinto tiene una gran trayectoria, una dilatada trayectoria en el ámbito periodístico. Ya estamos en el 2018. ¿Qué ha cambiado, Jacinto? Buenos días, bienvenido. Gracias, Patricio. Yo creo que ha cambiado mucho de cuando nosotros estábamos en la universidad y recién teníamos una sala de redacción en la que escribíamos. Bueno, los 2 primeros años no teníamos ni eso siquiera, pero a los 2 últimos ya tuvimos las máquinas de escribir, pero desde allí el avance de la tecnología ha sido enorme, fundamental para el desarrollo de las comunicaciones. Y yo creo que eso ha determinado muchos cambios en lo que tiene que ver con la comunicación. Si bien en la parte esencial eso no ha cambiado. Por ejemplo, yo siempre sostengo de que un periodista que no sabe redactar, no sabe lo que es periodismo informativo, no sabe cómo hacer una noticia, no va a llegar a manejar las redes sociales. ¿Por qué? Porque en esencia es lo mismo, basta aplicar la nueva tecnología y saber cómo se hace. Claro. O sea, la esencia del periodismo está ahí, Está latente, ahí, vigente. es latente, claro. Pero en cuanto se refiere ya a las normativas, inclusive, que en muchos países se han propuesto con la finalidad de coartar esa libertad de expresión, un poco también como que el Ecuador ha sentido con fuerza esta situación. Yo no sé si es que el Ecuador, me da la impresión a mí que es el Ecuador el que inició esa tarea, al menos en Latinoamérica, de comenzar a coartar la libertad de información. Y me ¿A través de una ley? A través de la ley. La ley de y me comunicación. parece que nosotros deberíamos hacer un análisis un poco más serio de la geopolítica, del manejo de la política a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Hace poco conversaba yo con un ex asambleísta imbabureño y me decía, vea, en el fondo el problema que hemos tenido es la aquiescencia que tuvo el gobierno de Correa a todo lo que significó el Foro de San Paulo. En el Foro de San Paulo hay 4 ejes, 4 líneas principales de acción. Una de esas es el dominio total sobre los medios de comunicación y, si es posible, la desaparición de los medios de comunicación privados. Es decir, la comunicación tiene que ser eminentemente pública y del gobierno. Claro, debe y que ser responda al Estado, claro. al gobierno. Y lamentablemente nosotros no hemos dado valor a eso, no hemos examinado lo que significó el Foro de San Paulo desde el punto de vista de comunicación. Si es que es así, y acepto el punto de vista de este ex asambleísta, yo creo que deberíamos nosotros recién comprender y entender cuál fue la tarea del gobierno anterior para irse todos los días, todas las semanas, incluso el diseñar toda una política para destruir a los medios de comunicación. Usted es testigo de cómo todas las semanas nosotros teníamos que saber qué es lo que el presidente iba a decir contra los medios de pronto marcaba él la agenda. Así es, de los medios. De los medios. Sucede lo mismo en lo que está pasando en este momento, eso se ha extendido. No sé si el presidente Trump sigue una línea del presidente Correa. ¿Cuál es la tarea que está haciendo en este momento el presidente Trump? También marcar diferencias. Romper con los periodistas. En estos días debía tener la cena con los periodistas que asisten a la Casa Blanca y dijo, no, a mí no me interesa eso, prefiero estar con un grupo de partidarios. Es decir, hay un rechazo sobre todo de estos gobiernos autoritarios, de estos gobiernos que no respetan la democracia como nosotros la entendemos, aun cuando sea el país cimiento de la democracia como los Estados Unidos, pero no importa en absoluto. Claro que sí. Y eso también está pasando en otros países de Europa. Claro, ahora Jacinto, para referirnos a lo que pasa en Latinoamérica, países como Nicaragua, países como Venezuela, México, Colombia también, y de alguna forma lo que sucedió aquí en Ecuador, no solamente el problema viene desde el gobierno o desde los estados, sino más bien en estas circunstancias en donde los periodistas pierden la vida a causa de actos violentos
que están manejados por otros sectores. Indudablemente que todos ven en la prensa un poder, ¿no es cierto? Y el peor enemigo que tienen los delincuentes, ¿cuál es? Es la prensa. ¿Por qué? Porque les va a denunciar, va a investigar. El periodista, como nosotros sostenemos, está llegando en el momento en que otros están saliendo. Entonces es lo que sucedió, por ejemplo, con los periodistas del Diario El Comercio, ¿no es cierto?, con el grupo periodístico del Diario El Comercio. ¿A dónde fueron ellos? A un sitio donde ya no había otros sectores que digan lo que verdaderamente estaba pasando. Claro. Ahora, en este caso, ¿hubo ingenuidad de los periodistas al acercarse o al aproximarse a un sitio donde la situación era muy delicada? Ellos sostienen, es decir, el grupo periodístico El Comercio sostiene que los periodistas, el grupo u otros ya estuvieron antes en el sector, es decir, siempre estuvieron cubriendo los eventos, los hechos que estaban sucediendo en ese sector y que era necesario continuar, es decir, estaban haciendo una especie de seguimiento de lo que pasaba. Pero es probable que a lo mejor no valoraron lo que verdaderamente comenzó a pasar. Porque a veces nosotros decimos, muy bien, hay una amenaza de bomba, ahí salió la gente del Hospital San Vicente de Paúl, puede ser una cosa simple, a lo mejor una sorpresa nada más. Y seguimos nosotros, vamos a ver qué mismo va ahí detrás. Y no vemos el riesgo que puede existir. Lamentablemente también yo creo que quienes estuvieron cuidando no les dijeron, miren, no pasa. Porque ellos debían tener la responsabilidad. Señores, no hay cómo pasar, nada más. Como en una entrevista que yo escuché, le decían, cuando usted está cubriendo la fuente del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, o si no el Palacio de Carondelet, usted cubre las noticias de la Presidencia de la República. En el momento que le dice a la policía, usted no pasa, no pasa. Claro. Porque por cualquier razón hay restricción y usted no. Puede patalear, puede gritar que no hay libertad de prensa, pero usted no pasa, claro. Es por su seguridad o por la seguridad del Estado. Lo mismo debió haber pasado ahí. Ahora, Jacinto, usted hace referencia también a esas restricciones que hubo en un momento dado con el anterior régimen. La pregunta muy directa, en las actuales circunstancias, con un nuevo gobierno, ¿la libertad de prensa retomó el remedio para volverse saludable? Yo creo que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos los periodistas y que tiene la comunicación en este momento es la ley. En la ley hay muchas cosas que lamentablemente no están pensando en sostener el derecho de comunicación. Además, si es que nosotros analizamos un poco más prolijamente la ley de comunicación, salvo el artículo 17, si usted me permite, es el único que usted va a encontrar en lo que le dice que es un derecho. Dice, derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma. Pero usted no encuentra nada más en la... Claro. O sea, pero ese artículo al que usted hace referencia, ¿se respeta? Es que, no se respeta. Porque cuando nosotros examinamos la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación, comenzamos a encontrar una serie de artículos en los que lo único que está buscando es la forma de sancionar, la forma de impedir, la forma de limitar. Tomemos, por ejemplo, el artículo 11 o 12, me parece que es la ley de los principios deontológicos, ¿no es cierto? ¿Qué significan los principios deontológicos? Son los principios de la actitud que debe tener un profesional en su profesión. Y esos principios deontológicos, generalmente, y es aceptado desde el punto de vista legal, que deben ser escritos, que deben ser formulados por quienes ejercen una profesión. Por ejemplo, los médicos tienen su código de ética o el código deontológico, pero ¿quién hace? Los médicos, pues, porque ellos conocen su profesión, saben los pormenores de lo que sucede. Que los abogados tienen su código de ética y ellos son los que deben decir, nosotros nos damos nuestro código de ética porque sabemos los pormenores, ¿no es cierto? Y lo mismo debe ser con los periodistas, pero ¿qué es lo que sucede? En el artículo, por ejemplo, dice normas deontológicas, el artículo 10, todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas de acuerdo a las características. Nos dicen, señores, por aquí ustedes tienen que caminar.
¿Y dónde está nuestro punto La de vista? participación La no hay. participación no Claro hay. que sí. Y más grave todavía lo que dice en el artículo final o en el acápite final, dice el incumplimiento de las normas deontológicas, que son actitudes establecidas en este artículo, podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación. Es decir, ¿para qué? Para judicializar las normas Lo que deontológicas. ha venido ocurriendo, Claro, lógicamente que sí. sí. Y- Ahora, frente a eso, Jacinto, tengo unas dos preguntas finales. ¿Debe reformarse esta ley o debe desaparecer? Yo creo que debería reformarse, pero debe ser reformada tomando en consideración el punto de vista. Tengo una opinión en cuanto a esto. Yo creo que una ley de comunicación, en primer lugar, debe sentar lo que es el principio de la comunicación, el derecho a la comunicación. Usted, como yo le decía hace un momento, no encuentra el fundamento, la teoría, la doctrina de lo que es la comunicación como derecho humano. ¿Ya? Eso no es una dádiva de un gobierno, ni es una dádiva de una asamblea, ni del propio Estado. Es inmanente en el hombre. Nosotros estamos comunicando permanentemente. Cuando saludamos con los compañeros, con los amigos, cuando llegamos a una oficina, cuando estamos en la familia, estamos comunicándonos. Es nuestro derecho. Y eso es lo que debería sentarse en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que una ley de comunicación no debe ser una ley de medios. Puede tener, pero entonces diferencia el derecho humano de la comunicación a lo que es el ejercicio de la comunicación. Entonces puede aplicar como derecho de medios. Y además, por ejemplo, entiendo yo, y ese es mi punto de vista, que cuando hablamos de medios deberíamos de alguna manera distinguir lo que es la información, lo que es la comunicación y, por ejemplo, lo que es la publicidad. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Y eso es lamentablemente lo que no entendieron quienes redactaron la información. A partir de este 3 de mayo del año 2018, ¿qué viene como reto para los periodistas, Jacinto? Hace una pregunta difícil, porque lamentablemente yo creo que el gobierno anterior descubrió que la mejor manera de debilitar la comunicación es dividir a los periodistas. Y el dividir a los periodistas es, por una parte, el llamar a muchísima gente y darles funciones de comunicación en el sector público. Es decir, tener gente que por naturaleza, por humanidad, que tiene necesidad de un trabajo, tiene que quedarse callado. Nosotros hemos visto cómo se ha debilitado, por ejemplo, nuestro gremio. Claro, se ha deslegitimado también la organización como tal. La organización como tal. Entonces hay cuestiones muy difíciles de volver a rehacer. Ojalá podamos lograr, por ejemplo, una renovación del directorio, todo eso, pero eso es lo que buscaban de alguna manera el gobierno anterior. Entonces, yo creo que si los periodistas entendemos cuál es el papel que debe cumplir la comunicación, si entendemos que un gremio, por ejemplo, es una fortaleza para todos y cada uno de los miembros de la comunicación, pero en la medida en que formamos parte, en que participamos, yo creo que podemos comenzar a cambiar. Y sobre todo si es que le damos el valor intrínseco de lo que es la comunicación, que no puede ser dependiente de nada, sino que debe ser de alguna manera independiente y respondiendo a los grandes intereses ciudadanos, tal vez podemos cambiar. El licenciado Jacinto Salas Morales, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de la provincia de Imbabura, aquí en Pulso Informativo.